Bienvenidos a Agenda Abierta en Vértice TV, haciendo televisión en tiempo de pandemia. Esta semana en el sur de Chile hemos tenido días muy helados, aunque falta un poco de lluvia, sin duda. ¿A cuánto? A una semana de las elecciones. Entre 15 y 16 de mayo, los chilenos, hombres y mujeres, tendrán 4 sufragios: alcalde, concejales, gobernador, constituyente. Bueno, también esta semana tuvimos la lamentable muerte del gran filósofo, biólogo Humberto Maturana, un hombre que decía que en la vida política había que ser muy honesto, y él fomentaba mucho el diálogo. Tal vez algo está faltando hoy día en nuestro país, porque de repente la palabra acuerdo y la palabra negociar se convirtió en una mala palabra. Qué cosa más curiosa. Pero para hablar de actualidad, para hablar de lo que está ocurriendo, lo que vendrá estos días, tenemos hoy día 2 destacados analistas. Uno es don Sergio Galilea, que fue intendente por acá, fue ministro, en fin. ¿Cómo está don Sergio Galilea? Bienvenido a Agenda Abierta. Muy bien, pues me alegro mucho que estés bien de salud. ¿Y usted cómo está de salud, don Sergio? Mejorando bien. He tenido algunos problemas, pero bien. Siempre. Casi tan bien como Miller. Bueno, justamente queremos saludar a don Gonzalo Müller, un hombre que uno lo ve en Canal 7, en Canal 13, pareciera que va a estar estos días con muchísima información que entregar, porque lo que está curioso y líquido es la política chilena. ¿Cómo está don Gonzalo Müller? Bienvenido. Muy bien, Hardy, feliz de estar en tu programa nuevamente y de conversar en Vértice TV, ¿no? Ahora con don Sergio, así 2 grandes puertomontinos aquí, así que feliz. Hay mucho que comentar. Don Gonzalo Müller, usted siempre habla de encuestas, de cómo va la situación política. Y mire, la encuesta siempre la semana pasada dio algunos golpes grandotes, ¿cierto? Aparece por ahí en primer lugar alguien como Pamela Giles, pero al mismo tiempo instituciones creíbles, está la PDI, la Fuerza Armada, la radio por de pronto, y también Yasna Proboste. ¿Cuál es su impresión de los liderazgos actuales en Chile? ¿Hay mucho todavía paño que cortar, como diría alguien, don Gonzalo Müller? No, sin duda que falta, ¿no? A pesar de que estamos en un año muy concentrado, muy intenso, tenemos elecciones el 15 y 16 de mayo, como recordaste tú, Hardy, de gobernadores, constituyentes, alcaldes, concejales, y no alcanzar a hacer mucho análisis. Vamos a tener primarias presidenciales, que va a ser el primer test. ¿Qué coaliciones son capaces de tener primarias presidenciales? ¿Cuáles coaliciones no van a ser capaces de tener? Esa es una primera señal. Después tenemos las propias primarias en julio, y de ahí no paramos más hasta noviembre y diciembre. O sea, va a ser un año marcado por lo electoral y lo político, sin duda. Y lo que la encuesta se da, yo quiero rescatar una señal: cómo se aleja a las personas de los extremos, de las posiciones extremas. Yo sé que es contraintuitivo cuando uno mira quizás quienes han dominado la escena, ¿no? Pero cuando al momento de posicionarse ellos mismos, la gran mayoría de los chilenos se ponen en una posición bastante más moderada de lo que la política pareciera, ¿no? Dominada siempre o por los que gritan más o por las posiciones más extremas. Pero porque yo decía, mire, a mí me llamó la atención, en instituciones creíbles está la PDI, después vienen las Fuerzas Armadas, que son la institución encargada del orden público, con los errores que han cometido, pero finalmente ellos son los que aseguran la presencia del Estado de manera categórica, y vemos después Jadwe, Lavín, o sea, Jadwe y Giles, y bueno, un poco más atrás Lavín. Es una cosa, una especie de, como algunos llaman, la bipolaridad de los chilenos, ¿no, Gonzalo Müller? Bueno, yo creo que son las 2 necesidades, ¿no? Hay hace mucho rato que tenemos una necesidad fragmentada respecto de las instituciones. Una cosa cuando hablamos de la mayoría, ¿no? Que la mayoría quiera un avance en reformas moderadas, no implica que no haya posiciones extremas, muy intensas a veces, que capturan la atención de los medios, pero que quieran avanzar en un camino distinto, ¿no? Y yo creo que eso es un poco esta sensación como de 2 voces, ¿no? De una política muy tensionada, donde se extreman las posiciones, y una ciudadanía que está esperando respuesta, como siempre, y que espera que la política se legitime quizá en lo más profundo, que es en ofrecer reales soluciones a sus problemas. La pérdida de legitimidad de la política tiene múltiples factores, pero hay uno que es muy profundo, en mi opinión, que es que la diferencia entre 2 personas que miran distinto no los puede hacer nunca renunciar a avanzar en soluciones, avanzar en lo que tienen en común. No nos podemos quedar en la trinchera cada uno diciéndole, mira, yo no estoy de acuerdo, no voy a dejar que el otro avance, yo tampoco voy a dejar que el otro avance, y así han pasado 15 años sin reforma a pensiones, sin reforma en salud, sin las reformas que el país demanda. Creo que hay un espacio, sobre todo de disputa,
creo yo, quizá más sociológico, que tiene que ver con candidatos que esperan un cambio más estructural de la sociedad, que de alguna manera este país de clase media que se había venido construyendo los últimos 30 años desde la concertación y después la alternancia en el poder entre Bachelet y Piñera, es negado por esos candidatos, ¿no? Sea lo que tienen en común Jadwe y Pamela Giles es que ellos consideran que en Chile no existe la clase media. De hecho, no usan la palabra, no usan el concepto. Usan conceptos como los nietitos, como los sin moneda, ¿no es cierto? Como también los pobres con crédito, ¿no? Con acceso al crédito. Y esa disputa va a marcar, yo creo, que la elección presidencial en términos de qué queremos ser como país. Un país que avanza en reforma, pero ordenada, moderada, y ahí engancho con lo que decías tú, ¿no es cierto? Este sentido de necesidad de orden público. Quienes más pierden cuando se pierde el orden público son las personas que necesitan salir adelante, las que son más vulnerables. Normalmente hay una frase muy vieja que dice: los ricos se cuidan solos. Y eso es así. Las personas que están haciendo el empuje, que están abriendo sus negocios, que están recién emprendiendo, son los que necesitan con mayor fuerza que se respete el orden público. Efectivamente, don Sergio Galilea, la palabra es certeza. Mire, en los años 90, días atrás, Manuel Marfán decía, en los 90, el contrato social que se estableció en Chile fue luchar contra la pobreza. Y se hizo. Y se hizo bien, yo creo, que fuimos ejemplos de América Latina a nivel mundial, don Sergio Galilea. Y tal vez, esa salida de pobreza generó una clase media. ¿Cómo hoy día se entregan certezas a estos nuevos sectores sociales, don Sergio Galilea? Estas microcertezas en las cuales hoy día, lo que es la centroizquierda, en la cual usted ha militado tanto una vida, no está en eso. No está enganchando con esa clase media, paradojalmente la misma que se ayudó a combatir durante 20, 30 años. ¿Qué pasó con esa centroizquierda sensata, en fin, que da certeza al país, Sergio? Sin duda, la situación está muy líquida, como dice, está muy enredosa, tiene muchas héboras, pero yo creo que la centroizquierda va a emerger, curiosamente, va a emerger de un hecho electoral. Yo soy de los que sostiene que va a emerger el domingo. El domingo en la noche, si, como yo creo, la unidad constituyente o lista del apruebo le gana a Chile Vamos en la constituyente, sería una sorpresa total, pero creo que vamos a tener una cantidad muy significativa de sorpresas. Va a emerger sin liderazgo nítido, salvo que antes del viernes próximo, también es mi apuesta, Yarna Proboste consiga un interesante acuerdo básico mínimo, como se llame, respecto a que si efectivamente se certifica que existe una suerte de ingreso garantizado para los sectores más carenciados, significaría un avance muy importante, significaría que no estamos viviendo de la posibilidad de un nuevo 10%, sino que va a haber una ayuda pública directa. Creo que ese punto puede ser un punto muy relevante. Y precisamente una situación tan lábil, una situación tan llena de incerteza, de incertidumbre, creo que ahí hay algunos elementos de certidumbre. Probablemente ella, no sé si Yarna Proboste va a alcanzar a ser candidata presidencial, porque en esto los calendarios son extremadamente complejos, pero yo pienso que entre el 17 y el 19 de mayo vamos a vivir las horas decisivas, como decía Churchill. Así que yo creo que ahí para movimiento de todos. Antes de hablar de Yarna Proboste, Sergio Galilea, ¿no cree usted que la verdadera batalla que va a estar el día 15 y 16 de mayo va a estar más bien en la izquierda? Porque el que saque un voto más que el otro, esta alianza Frente Amplio, Partido Comunista, y lo que fue nueva mayoría, concertación, ¿no cree usted que está allí la verdadera batalla de la hegemonía, como diría Gramsci, y después ver cómo se coloca frente a Chile Vamos? Sin duda, sin duda. Yo no estoy exagerando, es que la unidad constituyente va a tener en la elección principal, lejos la elección principal es la de los constituyentes, en la elección de constituyentes va a tener una representación muy importante. Yo calculo que debería sacar 54 representantes contra 52 de Chile Vamos y alrededor de 30
del PC y del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene muchas dificultades, el PC le va a ir mejor que al Frente Amplio también en el ámbito probablemente local. Pero eso va a tender a reordenar, que va a surgir el tercio inexistente. El resultado electoral nos va a decir que el llamado tercio inexistente es mayoritario o está disputando con el conjunto de la derecha unida, con todas sus expresiones políticas. Muestra eso la fortaleza, o mostraría la fortaleza electoral. Eso va a estar acompañado también de elección de algunas figuras interesantes que van a emerger en el amplio espectro de la palabra. Yo creo que Agustín Esquella va a sacar una votación brillante en nuestro querido Valparaíso Viña. Creo que Arboe va a sacar probablemente la mayoría porcentual nacional más importante. Creo que esas figuras van a emerger como figuras con una representación que no la dan las redes sociales o quien grita más, sino que la votación popular. Creo que esta es una enorme oportunidad que se le abre a la centroizquierda. Y por otra parte, toda elección, como Gonzalo Miller no solo sabe, sino que enseña, es un test para el gobierno. En los años de la antigua república, cuando había una elección complementaria para elegir a Montegónico, ¿te acuerdas tú al doctor? O la elección más famosa, el doctor Naranjo, que cambió la cosa presidencial. Toda elección. O el doctor Marín en Valparaíso Viña, el 71. Está lleno de esas cosas muy interesantes, porque esas sí que eran primarias. Creo que en ese sentido el gobierno que perdió muy fuertemente en el plebiscito, no cabe, yo tengo poquísimas dudas. El 80% del gobierno estaba por el rechazo. Eso es más o menos evidente. No podríamos hablar que hay una configuración del voto de derecha por el apruebo. Y yo creo que la pérdida la va a hacer el gobierno, y por eso el gobierno ha perdido mucha fuerza en este tiempo. Es cierto, se trata de una elección compleja. Se trata de una elección, afortunadamente, en 2 días. Yo creo que fue muy razonable eso. El Servicio Electoral ha hecho, en mi opinión, un muy buen trabajo, tanto Santa María como Tagle. Pero también veremos, pienso que la pandemia puede generar algún tipo de efecto, pero la vacuna tiene el antídoto respecto a la población mayor. Deberíamos tener una participación que yo calculo debe estar en torno a 47, 48 puntos. Vamos a depender mucho de lo que ocurre el sábado. Si el sábado votan 22%, vamos a tener una elección muy interesante. Y creo que en una elección muy interesante lleva las de perder el gobierno, que tiene disputas y tiene 2 dígitos de apoyo. Ya llegaremos al gobierno, porque don Gonzalo Müller, la presidenta Bachelet, tuvo una frase que cada día puede ser peor. O sea, estas últimas semanas, para ser hincha de la U frente a un clásico y ser hincha del gobierno ya es el peor de los escenarios. Yo sé que usted es colocolino, pero ¿qué está pasando? Por ejemplo, estos días la disputa que hay en el interior de la UDI entre Lavín y Matei. A pesar de todo, ¿usted cree que igual la lista de Chile Vamos va a sacar su tercio? ¿Usted cree que no va a ser una debate que el gobierno está teniendo hoy día desde el punto de vista electoral, Gonzalo Müller? No, ¿por qué? Porque hay algo que se aprende, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, Michelle Bachelet, había mucha gente molesta con su gobierno, pero una cosa es que los electores de izquierda estuvieran molestas con el gobierno de Michelle Bachelet y otras que dejaran de votar por los candidatos que representaban su idea. Y así lo vimos, tuvo una elección competitiva, ¿no es cierto?, entre Sebastián Piñera en primera vuelta con Alejandro Guillé y con Beatriz Sánchez. Algo parecido va a ocurrir ahora, ¿por qué? Porque también hay mucho elector de derecha molesto con el gobierno, molesto con algunos de los errores, molesto con la incapacidad, molesto con haber llegado tarde. Pero es muy distinto decir eso, que es verdad, ¿no?, a decir de que va a estar dispuesto a votar por otros sectores políticos, es decir, por la izquierda o por la izquierda más radical. Lo que sí me llama la atención es que aquí hay una disputa entre la izquierda democrática y la izquierda más radical, sin duda que la hay, ¿no? Sí. El maltrato que ha recibido la ex Concertación durante los últimos 4 años ha sido durísimo. Y por lo mismo, la aspiración de
de que vuelvan a revalidar el título de ser más de hegemonía dentro de la izquierda es algo que va a estar en disputa el domingo y lo dice muy bien Sergio. Así ha ocurrido, de hecho, en las últimas 2 elecciones presidenciales. Primero desafiado, ¿no es cierto?, por Marco Enrique y después desafiado por Beatriz Sánchez, aunque fuera estrechamente lo que conocemos como izquierda democrática, concertación, unidad constituyente hoy día, ha logrado marcar una diferencia, ¿no? Y eso es real. Ahora, que eso signifique algo más en términos de liderazgos presidenciales, ahí me entra un poco más de dudas, porque por lo mismo que marcaba Sergio, los tiempos. Yo creo que quizá el domingo va a ser un poco tarde como para replantearse. ¿Por qué? Porque la misma Democracia Cristiana ya tiene una candidata, ¿no es cierto? Paula Narváez, ¿no es cierto?, que también es puertomontina, también apareció como una candidata que iba a refundar, ¿no es cierto?, iba a tomar la fuerza del bacheletismo para poder proyectarse, y hemos visto que ninguna de esas dos cosas han terminado ocurriendo. Ahora, siempre el tiempo, el timing, al igual que en el fútbol, Hardy, en la política es muy importante. No llegarán a llegar después, sino de tratar de llegar al momento correcto. Y yo creo que los tiempos de lo que nos falta por delante de este ciclo electoral marcan que van a necesitar una coordinación muy estrecha. Yo creo, y ahí tengo una pequeña diferencia con Sergio, de que la disputa, tiene razón, la disputa por el primer lugar en términos de la elección constituyente es muy relevante. Yo creo que va a ser estrecha entre Chile Vamos y la unidad constituyente. No la lista del Partido Comunista y la lista del Frente Amplio. Yo creo que está en un tercer lugar y con bastante distancia de estas dos que están disputándose el primer lugar. Ahora, yo lo que sí tengo una diferencia, lo sé con Sergio, es que ¿por qué se va a movilizar a votar la gente el domingo? Por lo menos en los estudios lo que nos dicen, en los grandes centros urbanos, en las grandes ciudades, va a ser la elección constituyente la que llega a votar. Y eso es verdad. Pero en la mayoría del territorio, sobre todo en las zonas menos populosas, estamos hablando de 60.000 electores hacia abajo, de 80.000 electores hacia abajo, es la elección de alcalde la movilizadora, ¿no? Para muchas personas, quien gobierna una municipalidad es mucho más relevante para su día a día, para los cambios que significan, que la elección más lejana, ¿no es cierto?, de gobernadores, o la más lejana aún, la de constituyentes, que tiene una importancia política determinante para el futuro de Chile, sin duda que la tiene, pero ¿cómo es percibida? Es cosa de conversar con los propios candidatos a constituyentes y ver cómo les ha costado hacer la pedagogía ciudadana, decirle, mire, no, ¿y usted qué va a hacer? No, que yo voy a creer en la Constitución. ¿Y eso en qué se traduce para mí? Yo creo que esa diferencia puede provocar de que ciudades, por ejemplo, como Puerto Montt, la participación sea histórica para una elección municipal y esté muy cerca de la participación que hemos tenido en las elecciones presidenciales. Recordemos, en Puerto Montt vota muy poca gente históricamente para las elecciones municipales, muy poco. 24%. Pero vota bastante más, casi el doble, para las elecciones presidenciales. Y yo creo que vamos a estar mucho más cerca de esa participación. Así que, pero bueno, está dentro de las leyes de lo que estamos conversando, un gran centro urbano como lo que es hoy día Puerto Montt. Pero Gonzalo Müller, a propósito, Gonzalo está en la elección de constituyente, que es muy relevante para la historia futura de Chile, está en el concejal y alcalde, pero todos dicen a nivel nacional que Chile Vamos tuvo tal vez apostó poco a los gobernadores. Y ahí se calcula mucho, uno leyendo la prensa nacional, que aquí los días llegan más tarde, pero igual uno los lee, en que aquí de los 16 capitales regionales, de 16 regiones, había una mayoría muy grande para lo que es la oposición. ¿Qué pasó ahí con Chile Vamos? ¿Descuidó el tema de gobernadores? ¿Cuál es su opinión, Gonzalo? Usted que conoce estos trilingües. Bueno, aquí tengo dos figuras que fueron intendentes, ¿no? Dos grandes figuras políticas como Sergio y Hardy, ¿no es cierto?, de la Quinta Región y de la región de los Lagos, y sabrán de que la potencia política que significa ser intendente. En el caso del gobierno, producto de los cambios de las fechas y también de las circunstancias del estallido social, le impidió que en muchas regiones sus intendentes no pudieran renunciar para poder proyectar la candidatura. Y eso los dejó de alguna manera inhabilitados, ¿no? Por poner un segundo ejemplo, Juan Manferrer, intendente de la sexta región, ganaba por lejos la gobernación, pero por lejos en todas las encuestas. Él sabía que tenía que irse un año antes de la elección de gobernadores, al igual que la municipal, recordemos,
y la constituyente eran en octubre del año pasado. Y no pudo renunciar producto del estallido, se tuvo que quedar en noviembre, diciembre, y eso le generó una inhabilidad para competir. Raro, dirán algunos, porque la elección terminó siendo en mayo, o sea, un año y medio después, y mucho más de un año después de que renuncia, pero quedaron pegadas esas inhabilidades. Dentro de la maraña que se generó electoral, de movimientos de fecha y todo, se halló lo que donde nunca pudo haber consenso en hacer el ajuste, que hubiera sido, yo creo que necesario y justo, de las inhabilidades para poder competir. Así que tiene un punto de verdad. Muchas de las figuras que eran más tradicionales o más obvias no pudieron, quedaron inhabilitados y se está haciendo un esfuerzo. Ahora, el hecho que fuera no nos olvidemos de una cosa, la elección de gobernadores quedó igual que la de presidente, con 2 vueltas, ¿no? Y vamos a tener varias regiones, yo creo, donde van a existir doble vuelta el 18 de junio, si no me equivoco, por ahí esa fecha es una segunda vuelta. A ver, volvamos a la centro izquierda, don Sergio Galilea. Mire, el domingo pasado en la página C3 del Mercurio, don Guido Girardi, que es un factotum del PPD y la centro izquierda, dice, no obstante que su candidato Heraldo Muñoz, dice que con tal que no gane la derecha, él está dispuesto a votar por cualquier oposición, pensando en Jadwe, Giles. Y el martes, lo que pasó en Madrid, yo no socio con Madrid, mire, el Frente Amplio, el Podemos español, durante 10 años tratando de pegar el sorpaso, como llaman los españoles, al PSOE, ¿cierto? Y Pablo Iglesias termina yéndose para la casa, derrotado en el suelo. Entonces uno pregunta, hago esta analogía entre Guido Girardi, que está dispuesto a cualquiera con tal que no gane la derecha. ¿Usted cree que eso le hace bien a la política, le hace bien a la centro izquierda? ¿Dónde está el coraje de la centro izquierda, Sergio Aguilera? El poder por el poder. No sé, ¿cuál es tu opinión? Bueno, como digo, creo que a partir del domingo vamos a tener un eje ordenador distinto. Coincido con Gonzalo de que la lucha estrecha en la constituyente, pero en donde tanto la unidad constituyente y le vamos y con cierta distancia por el PC y por el Frente Amplio. Ambas expresiones democráticas, yo no haría la diferencia entre izquierda democrática e izquierda no democrática. Creo que hay una izquierda más testimonial, una izquierda que hace un reconocimiento menor de los 30 años, la izquierda de que 30 años y 30 pesos, etcétera, versus la izquierda básicamente concertacionista, o la centroizquierda concertacionista. Creo que la elección le va a dar oportunidad al resurgimiento de la centroizquierda con liderazgo todavía incierto, pero para eso hay primarias. Fíjate que la clave de la elección de gobernadores es que la unidad la unidad constituyente hizo primarias. Y yo creo que ese elemento es un elemento clave. Hizo primarias y por lo tanto sus candidatas o candidatos a gobernadores tienen la legitimidad de un ejercicio democrático de primaria. Y la ex concertación o la nueva mayoría perdió la elección presidencial cuando no fue capaz de hacer primaria. Creo que en ese sentido eso marcó una diferencia. Yo tengo cálculos que apuntan a que la oposición debiera ganar 12 de 16 regiones, aun cuando tiene toda la razón Gonzalo que probablemente se va a dar en varias de ellas que hay una segunda vuelta porque no se va a conseguir el 40%. Hay una elección Sergio, disculpa, antes de ir al pronóstico electoral, quiero volver a un tema. Lo que pasa en el interior de la izquierda. Yo quiero preguntarle, o se perdió en el relato, pero yo los veo timoratos, y mire, Jadwe dice lo que quiera el Partido Socialista, la Pamela Giles, en fin, para que hablar de la Pamela Giles, pero hay que hablar de ella, porque finalmente estamos viendo el tablero. Perdieron el carácter de la izquierda. Yo quiero verle la cara a la Pamela Giles el domingo en la noche, cuando el abuelo salga tercero o cuarto disputando con Karina Oliva. Yo creo que también las expresiones electorales o las expresiones de la soberanía popular son las que valen de democracia. No, todo lo demás es previo. Yo creo que evidentemente la centroizquierda
está viviendo un periodo negro, un periodo muy complejo, muy difícil. La comparación española es diversa. Tú sabes que yo voto también en las elecciones españolas y casi siempre van desacompasadas con lo que pasa en la situación chilena. Sí, pues. En todo caso, el triunfo de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid fue sorprendente, pero es sorprendente que Errejón le gana totalmente la pulseada de izquierda a Unidos Podemos, al punto tal que Más Madrid saca más votos que el PSOE, es más representante que el PSOE en la comunidad. Creo que entre las elecciones regionales más importante está la metropolitana. Yo le recuerdo a Gonzalo que yo también fui intendente de la región metropolitana y en la región metropolitana Orrego va a conseguir una sólida victoria, probablemente va a ser uno de los rostros de la victoria. Y yo creo que lo más probable es que él con Cata Paró pasen al segundo turno. Y la disputa del tercer lugar entre Karina Oliva y el señor Maltés es relevante porque probablemente en el único error que ha cometido comunicacionalmente Pamela Giles es haber insistido tanto en que había que votar por el abuelo gobernador. Es decir, hizo de eso una lucha política. En mi opinión, tremendamente equivocada, porque Pablo Maltés, aparte de que no lo conoce nadie, tampoco ha sido relevante figura de nada en términos de la política. Entonces, creo que si en la región metropolitana, con el volumen de votos que tiene, el candidato directo y directo de Pamela Giles sale en cuarto lugar, o en un relegado tercer lugar, también ubica a Pamela Giles en términos de cuál es la preferencia ciudadana, más allá de lo que digan las encuestas, que por el momento son hoy día encuestas de popularidad, pero no necesariamente encuestas electorales directas, al modo tal de que la CEP ni siquiera preguntó por la intención de voto, Gonzalo, no tengo entendido, y por lo tanto también se hizo ganar eso. Creo que la centroizquierda requiere un remesón profundo para recuperar su autoestima. Yo creo que estamos muy grave de autoestima. Hablamos con una especie de lenguaje culposo sobre una cantidad muy importante de materia. Yo defiendo enormemente, por ejemplo, las concesiones, y las concesiones de obras públicas nos permiten tener el país que tenemos en materia de infraestructura, y aparece un conjunto de gente responsable que dice que todo tiene que volver a ser público porque las concesiones serían todas malas. Fíjate, con la escasez de recursos que vamos a tener para todo el periodo post-pandemia, va a haber que regular. Probablemente las concesiones deben ser revisadas en términos de la capacidad fiscalizadora mayor gubernamental, los derechos del usuario, etcétera. Pero evidentemente vamos a salir de esta más pobre, con menos recursos. Creo que en ese sentido la centroizquierda también, y su liderazgo, fue una gran desgracia que Carlos Montes no haya asumido el liderazgo que en mi opinión le correspondía. Él estaba destinado a ser el Biden chileno. Así le dije yo, pero ni siquiera pude con esa experiencia. Quizás tendría que llamarlo hoy día. Biden ha hecho cosas espectaculares en 100 días. Ha sido una sorpresa, pero total. Uno de los motivos que ha habido también 120 días de silencio de Twitter, y por tanto no está ahí la cacofonía diaria de Trump, que yo creo que no es un tema menor. Gonzalo, cada uno, Gonzalo, carga con su propia historia. En la derecha, o Chile Vamos, centro derecha, podemos nosotros hacer una analogía de José Antonio Cast con la Giles, en fin, es replicable cómo la convivencia ahí con lo que algunos dicen la extrema derecha, que yo no creo que esa sea la palabra, pero también se vienen esos dilemas al interior, ¿o no? Bueno, sí, hay una relación. De hecho, a nivel de constituyente se logró la unidad. A nivel de primaria presidencial, yo creo que el propio Kast se autoexcluye de ir a una primaria de Chile Vamos. Yo creo que no. Yo creo que si él viera la oportunidad de ganar esa primaria se presentaría, pero como no la ve, prefiere ir hasta la primera vuelta. Y porque también entiendo que su liderazgo también está en la construcción de un partido propio, de un camino distinto, y eso es lo que lo lleva a tomar esa decisión, aunque a veces no van con la lógica electoral, ¿no?, de maximizar la posibilidad de éxito electoral. Pero en Chile vamos a tener una primaria presidencial donde van a estar los candidatos de los partidos, van a competir por el voto popular y van a terminar habiendo un solo candidato. Y yo no tengo ninguna
ninguna duda de que todos los candidatos y las personas que voten en esa primaria van a trabajar juntos por esa alternativa. Y aquí quiero hacer una diferencia respecto a lo que decía Sergio. En la región metropolitana, si Claudio Rego pasa a la segunda vuelta, como parece decir todas las encuestas, uno siempre tiene que tener la humildad de esperar que las personas voten, porque la única manera es tener certeza, ¿no? Pero y pasa también Catalina Parot. ¿Qué va a pasar con los votos del abuelo Maltés y de Karina Oliva, cuyos discursos no es que sean críticos de lo que fue la Constitución? No, sencillamente le otorgan casi el grado de delito haber estado en esos gobiernos, ¿no? Es casi sinónimo de alguien que ya no puede estar presente en el debate público, ¿ah? A ese nivel de carga. En una segunda vuelta, yo sí, si esa es la alternativa de segunda vuelta de la región metropolitana, yo no tengo ninguna duda de que la participación de esa izquierda no va a existir en la segunda vuelta. No van a ir a votar por Claudio Rego. ¿Ah? Y eso va a ser una señal de que del tipo de relación, porque cuando aquí se escucha un discurso, a veces o se trata de instalar un discurso de todos contra la derecha, como lo que decía el senador Girardi, ¿no? Que ese era su límite, de leer lo mismo mientras pudiera tener alguna opción de derrotar a la derecha. Es un discurso en el que no solo creo yo políticamente es pobre en términos de aspiración, sino que también no es consistente, digamos, o sea, no es recíproco ese sentimiento. ¿Ah? Así como Girardi está dispuesto a votar por Giles con tal de que no gane la derecha, Giles no va a votar nunca por Girardi para que no gane la derecha. Lo hemos visto así en las dos vueltas. Yo vi al Frente Amplio dudar hasta el infinito en si apoyaba a Guille o no lo apoyaba a Guille y terminó no apoyándolo. ¿Por qué lo hacen? No porque no sepan de cálculo electoral, no porque no sepan ocupar la calculadora, que ya han aprendido bastante bien en ocupar la calculadora electoral, sino que sienten que tienen un problema ético, tienen una distancia ética respecto de vincularse con personeros de la concertación. Entonces, cuando el amor no es recíproco, a mí me llama la atención que se siga coqueteando tanto tiempo. Sí. A propósito, este viernes Gonzalo Müller, un conjunto de mujeres de Chile Vamos, de distintos partidos, incluso algunas con candidatos ya, se vino a apoyar la legitimidad de que esté Evelyn Matei en la planilla final como para las primarias Chile Vamos. ¿Cuál es su visión de eso? ¿Usted cree que eso mete una cuña? ¿De alguna manera también le orada algo la posibilidad de Joaquín Lavín? ¿Qué está pasando ahí en las candidaturas de las primarias Chile Vamos, Gonzalo Müller? Yo creo que la UDI tiene un problema que tiene dos grandes candidatos. Y lo hizo competir a los dos durante 6 o 8 meses. Esa es la verdad, los últimos 6 o 8 meses, tanto Evelyn Matei como Joaquín Lavín han actuado como candidatos, han buscado apoyo, han ido presentando sus propuestas, han sido parte de todas las conversaciones de candidatos, han estado presentes en las franjas televisivas, ¿no es cierto?, en las frases radiales, y por lo tanto llegó el momento de tomar una decisión. Y como todos los partidos, ¿no?, como lo hizo la Democracia Cristiana, el propio Partido Socialista, tiene que tomar su decisión de cuál es el mejor candidato para enfrentar la primaria y la elección presidencial de fondo. Es una decisión difícil, sin duda, pero yo creo que se equivocan en el camino aquellos que quieren transformarlo en algo personal. ¿Ah? De que a mí, como que estuviera partiendo hoy día esta carrera, ¿no? Como que esta carrera partiera ahora, este domingo, este lunes. No, esta carrera partió hace 8 meses atrás, se han desplegado. Y resulta que, ¿cuál es el problema de la UDI? Que tiene dos muy bien posicionados, de hecho están primero y segundo en casi todas las encuestas. Pero la verdad, a mí por lo menos, que soy muy pragmático, me costaría entender por qué uno va a elegir al segundo y no al que va primero. ¿Qué pasaría si Evelyn Matei le va muy mal en la candidatura? Antes de hablar con Sergio, le fuera mal, eventualmente, supongamos que pierda la elección de alcaldesa. En cambio, Lavín no está corriendo ese riesgo, ¿cierto? Eso le causaría un daño fuerte, ¿no? Sí, mira, la verdad, por lo que yo he visto, los datos que yo he visto, ella no tiene ninguna posibilidad de perder la alcaldía. No solo lo ha hecho muy bien, sino porque tiene un apoyo muy importante como figura política en su gestión, a nivel municipal. Ahora, yo creo que tampoco, y ahí tiene un punto Sergio, dice, esta elección va a ser distinta porque
parte municipal, parte constituyente política. Y yo creo que eso quizás no lo han calibrado bien aquellos que están mirando la elección en Providencia, de que lo que va a impedir quizás que Evelyn Matei obtenga una votación extraordinaria, ¿no? de los 2/3, va a ser que es una elección política. No va a ser la confrontación municipal. Y claro, un resultado más austero, podría decir alguien, pero no, yo no sé, para los que han competido, yo nunca he sido candidato, pero los que compiten, cuando uno gana por un voto, ganó. O sea, no, sí, claro. para la crítica especializada, ¿no? O sea, si sacó los 10 puntos, 15 puntos de ventaja, está bien, yo creo que ella va a tener un triunfo electoral, pero lo relevante no es su desempeño como alcaldesa, sino que de hecho la propia UDI le permitió competir a alcaldesa y después ir como candidata presidencial, o si es que tomara la decisión, no está inhabilitada por eso, pero lo que están mirando es el rendimiento. Como bien decía, esta es una elección muy difícil para Chile Vamos. ¿Por qué? Porque tiene un gobierno que tiene un apoyo popular muy bajo. Y por lo tanto, no hay mucho margen de error. Hay que cuidar esa opción, porque la tiene, ¿no? Aquí tiene una opción Chile Vamos de volver a ganar. No hay nadie que crea que Chile Vamos no tiene ninguna opción. Aquí todos están mirando a elegir el candidato de Chile Vamos, tiene una muy buena oportunidad de ser el próximo presidente de Chile. Y por lo mismo, hay que ser muy responsable, muy serio y generoso cuando se tome esa decisión. Mire, Sergio Galilea, yo le pregunto a todos mis amigos que son de izquierda, y les pongo al final del día, digo, ¿usted votaría, si supongamos hay una primaria y gana Jadwe, ¿usted estaría dispuesto a votar por él, Sergio Galilea? Sí, yo sí votaría por Jadwe. Fue mi alumno en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Creo que, en fin, votaría críticamente, en fin, con muchas dificultades, pero votaría finalmente por Jadwe. No. Por Pamela Giles no votaría jamás, pero yo espero que Pamela Giles dure hasta el domingo, hasta el abuelo, ¿no? Yo creo que yo pienso que cual más cual menos se están reproduciendo en términos estrictamente aritméticos, no necesariamente políticos, los 3/3. Vamos a tener los 3/3 en la elección de constituyentes. Va a ocurrir, Gonzalo, hay que estar muy atento a la cantidad de votos nulo y blanco. Yo creo que va a haber una cantidad muy importante, una elección de algún modo confusa. La gente va a votar por unas cosas y las otras no. Creo que hay gente que de repente no le gusta el liderazgo A, pero no necesariamente va a votar por B. ¿Me entiende? Por ejemplo, yo pienso que en Puerto Montt va a haber una cantidad muy interesante de votos nulo y blanco. A nivel de alcalde, pero Sergio, volvamos a la centro izquierda. Está Carlos Maldonado del Partido Radical, Pablo Narváez, Jimena Rincón, Gabriel Boric, y a la izquierda, que con usted demócrata, Daniel Jadwe, Heraldo Muñoz. ¿Cómo va? No. ¿Cómo se va a resolver eso? Va a haber una primaria, va a haber dos primarias. Va a haber una primaria de la unidad constituyente, va a haber una primaria de la unidad constituyente refortalecida por el resultado del domingo. Pienso que esa primaria es una primaria de resultado incierto. El hecho de que PPD y Partido Socialista no van con candidaturas separadas le abre campo y posibilidad a Jimena Rincón. ¿Y para qué decírsela? Porque si usted le hiciera la audacia de cambiar su jugadora por otra jugadora, probablemente ganaría más. Pero hagamos ciencia ficción. Supongamos que va a haber una primaria de Jadwe, va a haber una primaria de Jadwe con alguien del Frente Amplio. Vamos a tener, por lo tanto, muy probablemente a Jadwe, quizás a Jimena Rincón y a Lavín. Yo pienso que Lavín es lejos el mejor candidato. No digo el mejor candidato de la derecha, primero porque hace ya aproximadamente año y medio que su discurso dejó de ser de derecha, es decir, es el candidato con una capacidad más adaptativa, con la mayor habilidad
de hablarle a la ciudadanía en general, a los problemas, ¿no? Tiene virtudes innegables, puede tener varias personalidades, pero eso hay que entenderlo en política. Pero dejemos a la derecha con sus problemas. Volvamos a la centro izquierda a la izquierda. Está Jimena Rincón y está Jadwe. ¿Usted es militante PPD o usted a dónde se inclina? Don Sergio Idea, entre Jimena Rincón y Jadwe. No, yo soy independiente. Yo dejé de ser, gracias al senador Girardi, yo dejé de pertenecer al PPD. Él hizo todo para que yo tomara esa decisión, que me parece muy razonable. Yo creo que la candidatura de centro izquierda, quien gane la primaria, que en mi opinión tiene las posibilidades de estar repartidas entre Jimena Rincón y Pablo Narváez, pero pienso que es más probable que gane Jimena Rincón de acuerdo a lo que plantea el hecho de que el Partido Radical, el Partido Socialista y PPD vayan con candidaturas separadas. Eso es lo más probable. Y pienso que lo más probable es que esa candidatura en realidad constituyente vaya a definir con Lavín. Y si es esa candidatura versus Lavín, esa candidatura va a tener la presidencia de la República. Yo creo que es muy difícil que Jadwe salga segundo, aunque hoy día las encuestas de hoy están diciendo algo, pero a partir del lunes, Gonzalo, las encuestas van a empezar a decir otras cosas y los liderazgos van a hacer otros. Incluso puede haber hasta fusiones partidarias. El PPD y el Partido Socialista van a sacar resultados extremadamente modestos, casi tan modestos como los del Partido Conservador y del Partido Liberal cuando se fusionaron para formar el Partido Nacional. Entonces vamos a ocurrir que la alianza PS-PPD, que quería tanto Ricardo Lagos en su etapa de expansión, va a ocurrir en su etapa de sobrevivencia. Y como eso, y probablemente el Partido Radical no va a quedar otra que esa, ¿no? Y creo que eso ocurre. Quiero terminar diciendo, yo también resido en Providencia, y yo pienso que un resultado de Evelyn Matei en torno ganando por un dígito a Verónica Pardo, una prácticamente desconocida, es un resultado pésimo para Evelyn Matei. Yo no sé si Evelyn Matei llega a la reunión del lunes de la UDI. Sergio Galilea, ¿usted también cree, como mi modesta opinión, soy siempre conductor, pero uno igual tiene alguna opinión a veces, que el Partido Socialista es probable que el Partido Socialista tenga, a mi entender, bajísima votación, bajísima, que puede ser histórica, un desplome, lo digo este fin de semana previo a la elección? Pasa, mira, Hardy, esta elección, son tantas múltiples elecciones que no va a haber ninguno que entrevistado ese domingo no tenga algo que celebrar, aunque sea que ganó su concejal en Puerto Natales, ¿me entiendes? Con la primera mayoría mundial, no sé dónde, ¿me entiendes? Va a haber todo. Pero en la real política, la elección podría, si es como yo pienso de los resultados que yo veo, sobre todo si hay a lo mínimo una competencia en la convención constituyente, que es lejos la elección más importante, la de constituyente, debiera provocarse una alteración total de la situación. Y yo pienso que en ese sentido, revitalizado por un resultado electoral potente, creo que la centroizquierda va a retomar sus banderas históricas. No le queda otra que retomar sus banderas históricas. Banderas históricas que han sido históricamente banderas de victoria. No han sido banderas que han sido banderas transformadoras en un sentido muy importante. Tú señalabas, ¿no?, haber pasado de 40% pobreza a 11% pobreza. Eso tiene mucho que ver con los gobiernos de la época. De modo que nosotros hemos aceptado que 30 años, y que no eran 30 pesos, sino 30 años como una suerte, puede ser una tremenda consigna publicitaria. Admito perfectamente eso. Pero acá nosotros no estamos gobernados por las redes sociales, estamos gobernados por la soberanía popular. Y eso es lo que va a ocurrir. Y en ese sentido vamos a tener un baño de soberanía popular el domingo que los liderazgos de centro izquierda deben asumir como liderazgo responsable y hacer una primaria en que la primaria de la unidad constituyente sea capaz de tener más convocatoria que la primaria de Chile Vamos o que la primaria del Frente Amplio, de modo que esa primaria vaya a presagiar lo que va a ser por lo menos el orden de los candidatos para una elección presidencial que se va a decidir en diciembre de este año. Sí, yo quiero después que hablemos un poco de la región de los lagos, pero Gonzalo Müller, usted como analista, ¿por qué usted cree que la centroizquierda
perdió el orgullo, no defiende lo que hizo, fue atrapado por las redes sociales, por las pulsiones. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su mirada de lo que pasa en la centroizquierda, Gonzalo Müller? Yo creo que siempre hubo en la concertación dos almas, se dijo, ¿no? De hecho, yo escribí un paper con el profesor Guzmán que hablaba de estos autoflagelantes y los autocomplacientes, ¿no? Yo creo que la derrota electoral del 2009 rompió la hegemonía autocomplaciente. Y la derrota electoral del 2017 descalabró al mundo complaciente, prácticamente lo sacó de la escena política. ¿Ah? Quedó solo los autoflagelantes, quedaron. O sea, quedó dentro de las figuras de centro izquierda, solo quedaron los autoflagelantes. Proboste, Jimena Rincón, Guido Girardi, y prácticamente Monte, y las figuras de los autocomplacientes desaparecieron de la escena, ¿no? Desaparecieron de la escena, se desequilibró eso. Y lo mismo, lo que nunca esperaron, creo yo, los autocomplacientes, es de que esa canción la cantaba mucho mejor la izquierda más dura, ¿no? Para el Partido Comunista, incluso después Pamela Giles, ¿no? Esa canción le quedaba mucho más cómoda a otros, porque finalmente le terminaron rostrando al propio Girardi, que fue parte de ese mundo. Le terminaron rostrando a la propia Jimena Rincón, que habían sido parte, ministros, múltiples veces, senadores, ¿no es cierto?, representantes de ese mundo. No los dejaron despegarse, algo que es muy incómodo para ellos, pensando que ellos siempre fueron críticos de esa autocomplacencia. Y eso es lo que nos tiene hoy día. Pero tiene un punto muy fuerte, Sergio Galilea: las elecciones son un momento de realidad. ¿Ah? Es ahí cuando de verdad se ve, bueno, quién convoca o quién no convoca. Hasta antes de una elección todo el mundo dice que representa al pueblo, representa a la mayoría, pero resulta que viene la elección y hay partidos que representan al pueblo, que sacan 3%, que sacan 5%, y que en el fondo hay que asumir con humildad de que en realidad la representación popular está fragmentada y está dividida y tiene múltiples rostros. Ahora, yo creo que en el caso de la región de los lagos y de Puerto Montt se va a producir algo que nos puede ayudar a entender cómo leer una elección de múltiples señales. El gobierno, el oficialismo en general, no espera un gran resultado ni a nivel municipal y está muy preocupado del nivel constituyente. Pero resulta que estamos enfrentando quizá la elección más estrecha de la historia de la alcaldía de Puerto Montt. ¿Eso es por qué? Por elementos que son de contexto propio, ¿no? De quiénes son los representantes, del desgaste del actual alcalde, de las múltiples acusaciones, de la irrupción de un liderazgo nuevo, de Chile Vamos, ¿no es cierto?, de la figura de Rodrigo Huembre. Esos elementos que son de contexto, de lo local, provocan que quizá se desacople una comuna de lo que está ocurriendo en el resto del país. Tenga una lógica distinta. Y eso no ocurre en todos lados. No ocurre en todos lados. No en todos los municipios va a haber elecciones competitivas, no en todos. Entonces, donde sí hay elecciones competitivas, tiene la posibilidad de romper la lógica de arrastre nacional. Por eso incluso la participación yo creo que va a ser muy alta en Puerto Montt. Muy alta para lo que estamos acostumbrados Puerto Montt en términos de votación. Yo creo que hay muchas personas que sienten que esta votación es históricamente importante respecto de la posibilidad de que haya un cambio, haya un aire nuevo, ¿no es cierto?, en la municipalidad. Y va a coexistir eso, como decía Sergio, ¿no?, con múltiples señales, porque a nivel de gobernadores, por ejemplo, yo creo que sí, la unidad constituyente va a tener un buen resultado. No lo va a tener a nivel municipal. Y a nivel constituyente se va a fraccionar, pero de nuevo en esa disputa estrecha entre Chile Vamos y la unidad constituyente. Entonces, esos mixtos van a hacer de que quizá incluso en lo local se reproduzca lo mismo, ¿no? Haya muchos celebrando cosas distintas, pero la verdad, lo que vamos a ver es que ese instante de realidad, cuando se cuentan los votos, es ver cuál fue la lógica que terminó imponiéndose en esa elección. Gonzalo Müller, ahí hablaremos con Sergio, que es un hombre local, pero mira, Gonzalo Müller, la derecha en Puerto Montt no tiene un alcalde elegido de hace más de 50 años. ¿Ok? 50 años, si no me falla la memoria. Sí, o sea, ya tiempo y memoria, no sé ¿quién fue Sergio? Nunca tuvo. No, nunca, o sea, porque Ramón Yura fue alcalde, pero bueno, no. pero para efectos prácticos, Gonzalo, Gonzalo Müller, ¿tú crees que la mirada usted que se hizo competitiva por los temas externos? Por ejemplo, esta portada de aquí de este viernes, diputado, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados exige aclarar el destino de plata del DAEM. ¿Tú crees que por este tipo de temas se volvió competitivo entre un alcalde que lleva
2 periodos, que va su tercera elección, y una persona más joven como es Rodrigo Buenrey, que para muchos viene de otro mundo, no sé. Yo creo que los escándalos y cuando una figura política parece más preocupada de lo personal y no de poner por delante el bien común, siempre se genera esa tensión y ese rechazo, esa desilusión, ¿no? Y yo creo que algo de eso ha estado en el debate político, lo hemos visto, a mí me tocó verlo en reportajes en televisión, oírlo leyendo, ha estado muy presente eso. Además que me parece que la gestión, por lo menos en el segundo periodo, esta gestión del segundo periodo ha sido muy compleja para el alcalde Gerboy. Hay mucho crítica respecto a que no se por decirlo así, Puerto Montt venía creciendo muy fuerte de la mano de la gestión de del alcalde Quintero, que hoy día es senador, ¿no es cierto? Muy, muy fuerte. Y resulta que hay una sensación de estancamiento en los últimos 8 años. Justo o injustamente, esa situación de estancamiento se asocia a la incapacidad de gestión del actual alcalde. Yo creo que eso y los escándalos son esa combinación es la que hace que mucha gente que tradicionalmente no lo haría esté dispuesta primero a ir a votar y segundo esté buscando una alternativa distinta. Sergio Galileo, tu nombre en la casa, no obstante lo prestamos al norte, usted va de vez en cuando a hacer función a Santiago, pero su corazón está acá, de hecho usted viene a votar acá. ¿Cuál es que además Rodrigo Buenrey, que es medio pariente suyo, entiendo, Sergio Galileo, pero son temas... No es medio, es totalmente pariente mío, es mi sobrino. El nieto de mi tía Julia, no, yo lo quiero mucho, tengo mucha estimación personal por él. Creo que Gerboy Paredes va a ganar la elección, creo que la va a ganar más estrechamente de lo que fueron las elecciones anteriores. Creo que ha tenido que dar muchas explicaciones y yo creo que en política siempre hay un costo electoral de dar muchas explicaciones sobre muchos fenómenos, muchos de los cuales no están ni en la esfera judicial ni en la esfera de la denuncia de los organismos fiscalizadores precisos, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé por qué tiene que dar tantas explicaciones, pero eso evidentemente debilita su candidatura, es un mano a mano, eso favorece a Gerboy, todas las fuerzas de extra izquierda para votar por Paredes, pero además es muy difícil, Gonzalo, tú estarás de acuerdo conmigo, es muy difícil que un alcalde en ejercicio, después de pandemia, en donde los alcaldes, cual más cual menos, han tenido que jugar un rol subsidiario incluso del gobierno central muy fuerte, y donde además se ha dado culto a cierta forma de clientelismo, para decirlo en términos negativos, o de apoyo ciudadano directo, para decirlo en términos más consoladores. Entonces creo que evidentemente tiene las de ganar. Ahora, lo que es evidente es que no va a ser una victoria amplia como fueron las victorias anteriores. También hay que observar de que probablemente una cantidad interesante de electores van a votar nulo o blanco, es decir, no van a cruzar necesariamente a la vereda del frente, en el sentido político. En el bien entendido que además Rodrigo expresa una vereda del frente más bien amable, más bien ciudadana, dice poco. La última vez que vi una entrevista, él aparece como muy lejano de Piñera, ¿no? Sí, él trabajó con Piñera, pero tuvo... bueno, no hay ningún candidato de derecha que se saque foto con Piñera en esta elección, que yo conozca, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que va a haber un elemento, Sergio, sí, va a haber un elemento que vale la pena mirar en Puerto Montt porque va a tener un efecto nacional. La cantidad de personas que vota desideológicamente, fuera de la caja, fuera del eje izquierda-derecha, es creciente. Sí. Y por lo tanto, cuando votan pocas personas, la elección se vuelve muy política. Eso es lo que pasa. Sí. Muy tradicional. Sí, porque la gente más motivada es la gente política, izquierda, derecha, centro. Cuando hay una participación extraordinaria, se rompe ese eje y empieza a dominar un tipo de elector distinto, que es el elector que está evaluando quién lo está haciendo bien, quién lo puede hacer mejor. Y ahí sí, este tipo de escándalos juegan un rol respecto de lo que no se quiere ni en política ni en una alcaldía. ¿Sabes? Sí, pero mira, hay un 80% más de votantes en Puerto Montt y eso le va a agregar un factor de incertidumbre. Pero yo no hablaría de... En la última elección municipal votó en Puerto Montt el 24,8% y el nivel nacional fue 36%.
Puerto Montt fue la segunda comuna con más baja votación. Lo que aquí todos dicen, los entendidos políticos, que no soy yo, es que si aumenta mucho la votación, efectivamente se hace más competitivo. Porque el alcalde Gelboy tenido una votación muy dura y que, como dice un poco Gonzalo, y puede ser efectivamente algo como un laboratorio en que se concurre muchísima gente. Para el plebiscito del año pasado votó el 48%, casi duplicó con respecto a la votación municipal. Pero bueno, Gonzalo Müller, yo tengo una visión un poquito más pesimista con respecto al país. No sé cuál es tu mirada para ir cerrando este programa, que queremos agradecerte. ¿Tú crees que estas elecciones van a marcarnos bastante un poco el derrotero para los próximos 2-3 años? Yo creo que es bastante más que 2-3 años. Yo creo que aquí se está trazando una línea y yo creo que, quiero insistir, o los partidos y los ciudadanos con vocación democrática entendemos de que tenemos que cuidar nuestra democracia, sobre todo el diálogo y la capacidad de acuerdo, o lo que nos espera es que el populismo entre por la puerta ancha a la política chilena. Hoy día ya está presente, no necesitamos más señales, hay una izquierda muy radical, que valida la violencia, y hay otras que usan el populismo y la violencia sin ningún problema. Ambas herramientas, la violencia y el populismo, son ajenas a la democracia. Están fuera de la conversación democrática. Y por eso es importante que, sobre todo si vamos a tener un proceso constituyente, todos los que tengamos vocación democrática apostemos porque ese Congreso, ese proceso constituyente sea exitoso. No se puede apostar a que falle. Tiene que ser exitoso, porque si no, estamos jugando con la estabilidad y con el futuro de los chilenos. Don Sergio Arilea, ¿usted vendrá a votar el 15-16 o todavía está en duda de eso? Dependo del médico. No, estoy en un proceso en un tratamiento especializado complejo, termina justamente el viernes. Entonces el viernes el médico me puede decir, mire, no, mejor no se mueva. No tiene que ver, no es una cosa súper grave, pero es una cosa de que me tengo que mantener sin comunicación con la gente, sino a través de este medio. Pero más allá de eso, yo creo que además de la elección, tenemos esta semana, previo a la elección, tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo, a un entendimiento, lo que se ha llamado los mínimos, que no es tan menor. Yo pienso que, sobre todo, si tuviéramos la posibilidad de que la interlocutora de Yarna Proboste fuera la Carla Rubilar, yo no tendría la menor duda de que nosotros tendríamos la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre lo que voy a llamar una suerte de ingreso familiar mínimo para el 90% de la población que tiene problemas agudos, y al mismo tiempo las formas de financiamiento para esto. Y hay una apertura muy interesante, se abre un periodo muy, muy interesante en materia tributaria, en lo que está ocurriendo con el royalty, incluso con algunas exageraciones todavía, en mi opinión, pero lo que está ocurriendo ahí, o el impuesto a los super ricos, se discute en Estados Unidos, no hay ninguna razón para que no se discute y no se lleve a la práctica acá. Entonces, hay también un panorama político que está en discusión en estos minutos. Yo, simplemente para terminar sobre la elección, creo que la elección va a tener efectos políticos enormes. Creo que asistiremos a la desaparición de algunas expresiones políticas, a la fusión por sobrevivencia de algunas de ellas. Asistiremos a la emergencia de nuevos liderazgos políticos. Creo que va a haber un rotundo apoyo a las figuras no populistas. Creo que esa va a ser la lectura en la que probablemente los tres estemos más de acuerdo, que ojalá la podamos tener. Que el populismo no tenga cabida acá, que no tengamos una opción de elección peruana. Vamos a tener el 6 de junio una elección peruana entre el hambre y las ganas de comer, o sea, una elección extremadamente compleja. No veo cómo se puede salir bien de eso. Y en ese sentido soy muy, muy optimista. Creo que también va a haber, tanto en los representantes en los distintos representantes de los diferentes grupos, incluyo ahí a los representantes del Partido Comunista, que yo me niego a considerar que ellos no sean democráticos, no lo son, y segundo,
no han hecho de las banderas populistas. Pueden tener banderas que nos pueden parecer relativamente extremas en su planteamiento, pero en mi opinión no es populista, y tampoco la gran mayoría del Frente Amplio lo es. Yo creo que el populismo de Pamela Giles no debe ser confundido. Está bien, como un está bien. Yo no quiero usar del tiempo, de ustedes. No quiero abusar del tiempo de ustedes, pero a mí a veces me sorprende la falta de cooperación con el gobierno. Estos días, para que los auditores lo sepan, un amigo que vive en Dinamarca, exiliado, que es de un profesional, 62 años, está con COVID, porque todavía no han sido capaces de vacunarlo. Dinamarca, primer mundo, estado de bienestar que tanto se habla. Y yo siento que a veces aquí hay tan poco espíritu de cooperación, Sergio, pero bueno, una idea personal, tal vez soy más conservador y soy más a la antigua, porque para tiempos complejos se requiere, digamos... Por eso yo soy enérgico partidario de que ha sido extraordinaria la conducción de Yasna, más allá de que ella sea o no candidata presidencial, para disciplinar a los 24 senadores. No es una cosa tan sencilla, ¿no? Ahí está Navarro, está Latorre, que está el Frente Amplio, etcétera, en una actitud en que se puede ir a la moneda, se puede hablar con el presidente. En mi opinión, se debe ir a la moneda, se debe hablar con el presidente, y se le debe decir en su cara cuántos panes son 3 moscas. O sea, también hay que decirle esto, y en un gobierno de 9% apoyo, lo que le queda al gobierno, no digo es claudicar, pero es a lo menos entender. Y yo lo mínimo que digo es que probablemente requerimos un cambio muy importante en cómo va a conducir los últimos meses después de una derrota tan espectacular como la que tendrá el día domingo 15, don Sebastián. Don Gonzalo Müller, queremos agradecerle este contacto. El día está precioso. Quiero decirles que el día 15 y 16 de mayo no va a estar lloviendo en Puerto Montt, así que don Sergio igual puede venir si el médico lo autoriza. Don Gonzalo, muchas gracias. Vale, que estén muy bien. Un gusto hablar con ustedes. Chao, Sergio Hardy. Un abrazo. Chao. Un placer, Gonzalo. Y voy a aprovechar, Hardy, a darle un saludo muy grande a mi madre, que está pronta a cumplir 95 años. Si hay una razón importante para ir a Puerto Montt, además de votar, es ir a darle un beso a mi madre. ¿Cómo se llama tu madre, Sergio? Doña Marina Ocón. A la señora Marina Ocón queremos despedirnos con ella, con la señora Marina Ocón, descendientes españoles que llegaron acá. No, para que española. Ella es española. Española directa. Española directa, sí. Como este programa, desde el sur de Chile queremos agradecerle que tengan un buen fin de semana a la señora María Ocón y a todas ellas. De verdad, cuídense mucho. Tenemos un sur de Chile precioso y el esfuerzo de este programa todos los días, todos los fines de semana, aportar con debate y una buena conversación. Que estén muy bien, muchas gracias. Adiós.